Bienvenido, pastor. Ustedes en esta ocasión. Gracias por el espacio que nos permiten de poder compartir con ustedes y de ayudarles en esta tarde un poquito más en la misión. Así que hoy damos gracias a Dios por esa linda oportunidad. Y aunque no tienen sus cámaras encendidas, espero que estén por ahí activados porque haré algunas preguntas o solicitaré que me ayuden probablemente en la lectura de algún texto, en la lectura de algún párrafo. Y la idea es que podamos aquí también compartir. De esa manera poder aprender juntos. ¿Ok? Así que voy a compartir la pantalla y en este momento vamos a ver. Denme un momento. Ok. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a la sección de hoy. Muy bien. Y la sección de hoy tiene que ver con el título Funciones de los líderes. Muy bien, apreciados hermanos. Cuando nosotros dirigimos una iglesia, siempre nosotros solicitamos la responsabilidad, solicitamos el trabajo esmerado y siempre solicitamos que sea un trabajo completamente hecho de manera satisfactoria. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esa solicitud, necesitamos comprender de que en la obra del Señor todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad que cumplir, tanto también los hermanos que no están aquí. Pero a lo largo también de la Biblia vemos que el liderazgo es sumamente importante porque orienta, porque capacita, porque enseña y porque dirige a la grey. Ahora bien, el capítulo que se me asignó el día de hoy tiene que ver de manera clara con el papel y la función de los líderes. Y empieza por uno de los líderes, funciones del pastor. Apreciados hermanos, nuestras iglesias en el mundo siempre tienen un pastor. Cada uno de los pastores tiene una función que cumplir, pero no toda la obra es concerniente al pastor. En cierta ocasión escuché a alguien decir, el pastor que vaya de estudios bíblicos, el pastor que va y abre la iglesia, el pastor que va y dirige a los grupos pequeños, porque para eso se le paga. Sin embargo, debemos de comprender, apreciados hermanos, que todos en la grey del Señor, incluido el pastor, tiene una función que cumplir y nadie está exento de hacer algo para la obra del Señor. Así que el trabajo pastoral es un trabajo hermoso, es un trabajo de orden divino. Para realizarlo efectivamente requiere de mucha energía, requiere de dedicación, requiere de entusiasmo, requiere de motivación, requiere de planificación, requiere de consagración, requiere de oración y también requiere de un estudio ferviente de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, dice de la siguiente manera. Voy a pedirle aquí al hermano David Cedeño. Por favor, léame Mateo 28, 18 al 20. Aquí usted lo tiene en la pantalla, hermano David Cedeño. Si usted puede, por favor, dele lectura a esta sección. Pastor, bendiciones a todos. Pastor, más gracias. Bendiciones. Ajá. Dice así la palabra del Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Qué maravilloso. Gracias, hermano David Cedeño. Qué lindo. Me gusta que estemos Mucho aquí en gusto. sintonía, hermanos. Ok, eso me gusta, que estén atentos, que estén listos, porque en algún momento puedo preguntar a alguien más. Y eso es parte del aprendizaje y de hacer esto dinámico y no monótono, ¿ok? Así que, apreciados hermanos, la gran comisión dada por Jesús a los discípulos es extensiva a todos los cristianos de todos los tiempos. O sea, este texto bíblico que nosotros encontramos es también para nosotros en el presente. Y en esta gran comisión se destacan tres aspectos. Tres aspectos. Número uno, hacer discípulos. Número dos, bautizarlos. Y número tres, enseñarles lo que Dios ordena. Ahora bien, veamos lo que el espíritu de profecía añade. Y voy a pedirle a la hermana Francisca Rojas, si tiene la posibilidad, que lea el párrafo del primer punto, el número uno, este que está aquí. Hermana Francisca Rojas, ¿tiene usted la posibilidad de leernos aquí la primer sección que tiene que ver con el espíritu de profecía? Amén. Donde dice la palabra de Dios. Bueno, dice, aquí el escrito, perdón. Haciendo Sí, la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse a la debilidad y decadencia espiritual, donde no hay labor activa, donde no hay labor activa, por los demás. perdón, por los demás se desvanece Ujú. el amor y se empaña la fe. ¡Guau! ¿Qué sección más linda? Gracias, hermana Francisca. Miren, hermanos, Ok. haciendo la obra de Cristo. Es como la iglesia mantiene la promesa de su presencia, hermanos. Qué maravilloso. Saben que cuando una iglesia no cumple la misión, pasamos peleando, pasamos a veces fijándonos en los defectos de los hermanos. Cuando una iglesia no trabaja por el Señor, hasta pintar la iglesia, hermanos queridos, es un problema. Hasta pintar la iglesia, hasta mover una maceta, hasta mover una mesa, hasta mover una silla. Quiero decirles que cuando nosotros nos ocupamos de la obra del Señor, la presencia de Dios está constantemente con cada uno de nosotros. Descuidar esta obra de cumplir la misión, apreciados hermanos, es exponerse a la debilidad y a la decadencia espiritual. Así que, apreciados hermanos, nosotros comprendemos entonces que la obra del Señor necesita el cumplimiento de la misión. Ahora bien, existen algunas descripciones de responsabilidades del pastor de la iglesia. En el inciso A, debemos de comprender que el pastor enseña a los líderes, que los motive, ¿verdad? Que los líderes conozcan, la responsabilidad del pastor es que los líderes conozcan eficientemente el funcionamiento de los grupos pequeños, que motive a los líderes a permanecer en el sistema y disfrutar los beneficios que provee esta nueva organización de los grupos pequeños, que enseña a los ancianos y a los líderes a dirigir un grupo pequeño, que guía a los ancianos y a los líderes para que cada grupo pequeño establezca objetivos reales y medibles. El grupo pequeño, hermanos, no solamente es ir para confraternizar. El grupo pequeño, apreciados hermanos, es para ir, para poder ensancharnos más en la fe, para predicar el evangelio y para motivar a los hermanos en el cumplimiento de la misión. Los grupos pequeños tienen objetivos. El pastor también debe de coordinar el establecimiento de los grupos pequeños en la iglesia. Guía a los ancianos y a líderes para que cada grupo pequeño
pueda estar claro con sus objetivos. También, apreciados hermanos, solicita al coordinador de grupos pequeños en este caso de la asociación, la asesoría correspondiente para implementar de inmediato el plan de los grupos pequeños en sus iglesias locales. Es importante que el pastor se asegure que los líderes de grupos pequeños enseñen correctamente a su feligresía y que la formación, o en este caso la información que deben recibir los miembros, llegue con fluidez y con claridad a los hermanos que asisten y a las visitas que están dentro de los grupos pequeños. Es responsabilidad también del pastor proveerles material, buscarles algunas maneras para que el grupo pequeño funcione a cabalidad con la bendición de Dios. Así que la responsabilidad del pastor es equipar, la responsabilidad del pastor es velar que vaya trabajando el grupo pequeño. Si necesitan material, estar allí, asesorar, adiestrar. Pero la función de nosotros es, en primer lugar, si somos líderes, apoyar al pastor, aceptar los planes con la ayuda de Dios que analizamos con el pastor y llevarlos a la ejecución solicitando la bendición de Dios y siendo parte de este lindo o de esta linda responsabilidad. En el inciso B, el pastor organiza las actividades de los ancianos y de los líderes de grupos pequeños. El pastor sigue los pasos para organizar en la iglesia los grupos pequeños. ¿Cómo se va a seleccionar? A veces lo hacemos por zonas, a veces lo hacemos de diferentes maneras. De diferentes maneras se organizan los grupos pequeños y anexamos a los miembros y los miembros son los encargados de llevar las visitas y de organizar más o menos el esqueleto de un programa. El pastor participa frecuentemente en las actividades de los grupos pequeños. No puede estar todos los días, todas las semanas, porque es probable, pues en este caso, que tenemos más iglesias y tenemos que estar allí en las otras iglesias, apoyar a los otros líderes, pero normalmente apoya en las actividades de los grupos pequeños de manera frecuente. También el pastor toma muy en cuenta la selección de los líderes según las cualidades expuestas, apreciados hermanos. Es importante la selección. No podemos nombrar a cualquier persona en el liderazgo de un grupo pequeño. Debe de ser con oración y sabiduría. Debe velar porque cada anciano tome bajo su cuidado la atención de 2 o 3 líderes de grupos pequeños. Apreciados hermanos, miren, hay una realidad que se está viviendo. Y yo no sé si en sus iglesias suele pasar o pasa o no pasa, gloria a Dios, pero hay una realidad. Mire, yo veo la parte evangelística de la asociación y puedo ver que hay una realidad que pasa. ¿Cuál es la realidad? Que a veces los ancianos de la iglesia creemos que solamente estamos para hacer el rol de predicación, para ser anciano de turno durante un día al mes, y a veces creemos que solamente esa es la función. Y yo no sé, hermanos, pero es una realidad que se vive. Y los ancianos se encargan de una vez al mes reunirse y hacer el rol. Predica que buscar un predicador y y ya de estar a la cabeza en el día que le corresponde. Pero después de ese día dejamos de ser los ancianos y decimos, no, yo no soy el anciano de turno hoy. Pero ¿dónde queda el apoyo del anciano a los departamentos? ¿Dónde queda el apoyo del anciano a los grupos pequeños?
Hermanos, no somos átomos independientes. El anciano debe de ser el tutor, debe de ser también el guía y apoyo de un líder de grupo pequeño. El anciano debe de saber que cuando le toca coordinar un grupo pequeño o apoyar la palabra correcta a un líder de grupo pequeño, está pendiente del grupo pequeño y está pendiente de los hermanos de ese líder a quien él le toca apoyar. Esto es sumamente importante, hermanos. Pero las cosas de esta tierra pasamos muy ocupados, muy encarrerados, con muchas cosas, y si ni siquiera visitamos, difícilmente apoyaremos. Pero esto es muy importante para que hoy analicemos como ancianos y digamos, Señor, y yo no estoy diciendo esto para desanimar, no, estoy diciendo esto para que en el amor de Cristo Jesús los ancianos podamos decir, Señor, ayúdame a cumplir mejor la misión. Qué maravilloso. El inciso C. El pastor no puede hacer el trabajo solo, hermanos. Mire, si usted conoce algún pastor que de repente usted lo ve, que barriendo la iglesia, que abriendo la iglesia, que cerrando la iglesia, que recogiendo las sillas, que comprando los diarios, que dejando los diarios, que pintando la iglesia, que recogiendo los diezmos, que llevándolos al banco y haciendo todo, déjeme decirle que estadísticamente se establece que un pastor que lo quiere hacer todo es un pastor que está dañando la iglesia. Usted me puede decir hoy, pastor, eso no es así. Bueno, pero ¿qué hacen los hermanos cuando un pastor lo quiere hacer todo? Debemos de apoyar. El pastor debe de delegar. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando ese pastor se va de allí, los hermanos quedan que no hay ni qué hacer. Es que aquí el pastor lo hacía todo. Es que aquí el pastor, es que aquí el pastor, es que aquí el pastor. Luego el pastor se va y ¡pum! Cae todo. El pastor delega y enseña, el pastor va al frente, sí. El pastor va al frente, el pastor delega, el pastor tiene un equipo de hermanos que lo apoyan. Entonces el pastor delega a ancianos y a líderes. Delega el programa de estudio que debe exponerse en la reunión semanal. Hermanos, la orientación que vamos a tener y que hemos aprobado aquí con los líderes es que este mes vamos a estudiar sobre la familia, el otro mes sobre el espíritu, por así, el otro mes sobre esto y hacemos una línea de trabajo de acorde a lo que nosotros estamos queriendo lograr en nuestros objetivos. El pastor trabaja en el desarrollo espiritual que comprende oración, estudio de la Biblia y la forma correcta de adoración. Se establece la visitación tanto a miembros, parientes y amistades que asisten al grupo pequeño. Se ve el crecimiento y el equilibrio de los miembros del grupo pequeño y se establecen programas del servicio a la comunidad. En el inciso C, el pastor inspira y motiva a los ancianos y a los líderes de grupos pequeños, en primer lugar, para tener un sistema de trabajo planificado y eficiente, para establecer en segundo lugar los objetivos reales y alcanzables, para manifestar firmeza de carácter, tacto, grandeza espiritual, compañerismo y amistad, para compartir juntos en la semana un momento de gozo, de alegría y de expresar nuestras tristezas. Pero también el pastor reconoce en público o en privado los avances y los triunfos que Dios está dando a través de los grupos pequeños. El pastor evalúa los resultados. El pastor verifica cómo va el grupo pequeño. Cuando un grupo pequeño se establece,
y no tiene una orientación, un objetivo, un norte, hermanos, ese grupo pequeño tarde o temprano muere. Porque las personas se aburren de una monotonía, de una costumbre. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar los grupos, cómo va, cuál es el plan de estudio, cómo va ese grupo, llegan algunas visitas, qué están aprendiendo. Todo eso es importante. Es por eso que el pastor verifica el informe del trabajo en grupo, en el grupo pequeño. No solo es el líder que lo hace todo. El líder enseña a los demás. Saben, apreciados hermanos, que cuando una persona se bautiza, no directamente se pone a servir en el templo. Sirve en un grupo pequeño y ahí va la persona. Cuando esa persona ya sirve en el grupo pequeño y comienza a desarrollar sus habilidades, sus dones y sus talentos, cuando llega y lo ponemos a servir a la iglesia, ese hermano no se desmotiva. Cuando de repente algo sale mal y escuchó algún rumor de que no lo hizo bien, él avanza porque sabe que lo que hace lo hace para Dios. Se evalúa la asistencia de los miembros a las reuniones del grupo pequeño. ¿Cuántos no están asistiendo? ¿Cuántos asisten? ¿Por qué no asisten los otros? El pastor evalúa el crecimiento espiritual del grupo. El pastor evalúa cómo se está dirigiendo el grupo. Ahora bien, una vez que nosotros hablamos del liderazgo del pastor, necesitamos ver las funciones, recordemos, de los líderes. Y ahora vemos la función del anciano coordinador de los grupos pequeños. El pastor está en varias iglesias, por lo tanto, no puede estar de manera constante, pero el anciano coordinador de grupos pequeños de la iglesia local es un anciano que está siempre atento, está en planta, está en la iglesia local, busca la manera de apoyar, busca la manera de moverse y ser parte de los grupos pequeños. Los ancianos, sin lugar a dudas, son la parte fundamental, hermanos, en el proceso administrativo de la iglesia. Sí, claro que sí. Son en potencia sus pastores, puesto que ellos nos ayudan a nosotros los pastores. Y ellos deben de ser enseñados, deben de ser adiestrados en el liderazgo para que ellos desempeñen su labor con eficacia, con responsabilidad en las cosas que se les asigna. Entonces, el anciano, mis apreciados hermanos, que es elegido para ese cargo y que es lleno del Espíritu Santo, realiza la obra, apreciados hermanos, de manera eficiente, de manera responsable. Ahora bien, ¿qué cosas verifica el anciano? Voy a pedirle al hermano, a la hermana Meilin Aguilar. Deme lectura de el punto 1 y el punto 2, hermana, por favor. Hermana Meilin Aguilar, si puede, ¿ok? Probablemente esté corriendo o cualquier cosita, pero no sé si usted puede leer, hermana Meilin Aguilar, la sección 1 y la sección 2. Ok. Así, Hermana, ahora sí. adelante, hermana. Ahora sí, adelante. Punto 1 dice trabajar armoniosamente bajo el liderazgo del pastor de la iglesia. Punto 2, ser responsable de la coordinación de 2 o 3 grupos pequeños. 3, supervisar el trabajo y es el consejero de cada grupo que está a su cargo. 4, motivar a los líderes bajo su cuidado para que cumplan con los objetivos propuestos. ¿Era Wow. Gracias, hermana Meilin. Vean qué importante, apreciados hermanos. Vean qué importante es la labor del anciano. Hemos hablado de las labores del pastor, ¿verdad? El pastor, podríamos resumirlo en 3 cosas. El pastor es el que capacita, es el que guía,
es el que instruye, ¿verdad? El pastor es el que establece juntamente con los líderes un plan de trabajo. Pero la función, esta función en 4 puntos, y esta función que le corresponde a cada anciano no debe de ser tomada en menos. Hermano anciano, es probable que usted está aquí hoy y usted dice, bueno, yo soy líder de grupo pequeño. Alabado sea Dios. Usted es líder, pero es probable que le toque apoyar a otro más. La obra del Señor necesita esfuerzo, necesita responsabilidad, necesita amor, que hagamos todo con amor. Por lo tanto, apreciado hermano, recuerde que usted y yo tenemos una obra que cumplir para la honra y la gloria del Señor. El anciano colabora con el pastor en la instrucción de los líderes de grupos pequeños. El anciano está en estrecha relación de comunicación con el pastor en la administración de los grupos pequeños que le fueron dados. El anciano hace un rolcito ahí pequeño de poder asistir a los grupos pequeños que se le han asignado. El anciano debe de ser un apoyo y no una traba para los grupos pequeños. Ahora bien, apreciados hermanos, en último lugar, vamos a ver las funciones de los líderes de los grupos pequeños. Esta tarde, de manera resumida y rápida, estamos viendo las funciones. Las funciones de 3 ejes fundamentales. Número 1, del pastor. Número 2, recuerden, del anciano. Y número 3, del líder de grupo pequeño. Permítanme decirles lo siguiente. El grupo pequeño está establecido por un líder, un sublíder y una secretaria, en algunas ocasiones, un encargado, ¿verdad?, de las actividades sociales. Y podríamos decir que con esos 3, 4 podemos trabajar sin ningún problema. Así que uno es el que enseña a los demás que en algún momento será un líder. Pero en el momento de la dirección es el líder la cabeza del grupo. El líder representa al grupo en todas las reuniones, en los seminarios de capacitación. Ahí está él. Es el líder que propone con los miembros del grupo los objetivos que quieren lograr en el año. Hermanos, este año vamos a hacer una actividad cada 3 o cada 6 meses de una actividad social para beneficio de la población. Vamos a ir a limpiar, vamos a pintar o vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, aquí en el barrio del grupo pequeño. Hermanos, vamos a hacer una exposalud pequeña, vamos a hacer esto. Hermanos, vamos a dar 3 estudios bíblicos este año, 4 estudios bíblicos. Queremos ver cómo nos va, así que vamos, busquemos personas, toquemos corazones, toquemos puertas. Hermanos, vamos a hacer una semana de oración. Hermanos, vamos a hacer una conferencia evangelística profética. Hermanos, vamos a celebrar un día de bautismo para tal fecha a final de año. Miren, ahí en 4 cositas yo he dicho prácticamente lo que usted puede hacer de manera práctica en su grupo pequeño. Establece, líder, un norte, un objetivo juntamente con su pastor. El líder es el instructor por excelencia del grupo pequeño. Puede ser, pastor, es que yo estoy comenzando y a veces no hallo cómo. Pues estás comenzando, Dios te va a bendecir. Sigue haciéndolo, no te detengas. Busca a alguien que te ayude y trata de orientar al grupo. Vela porque el grupo sea funcional. El líder de grupo pequeño es el que conoce el estado real de los miembros de su grupo pequeño.
anima a los miembros cuando no asisten, anima a las personas que están asistiendo. Es el que preside las reuniones juntamente con los demás de manera semanal. Es el que distribuye los materiales de promoción que se bajan y que se entregan al grupo pequeño. Es el que recopila la información de cuántos están, cuántos estudios bíblicos hay en el grupo pequeño, cuál es el estado actual de las ovejas. Pero también el líder de grupo pequeño es el que enseña a liderar a los demás. O sea, delega funciones. No lo hace todo solo él. Pero hay una función sumamente importante que el líder de grupo pequeño hace y es visita a los hermanos de su grupo pequeño en sus hogares. Apreciados hermanos, ¿cómo nosotros podemos hoy entonces establecer grupos pequeños que puedan ser funcionales? En primer lugar, cada uno de los líderes tiene una función que cumplir en materia de los grupos pequeños. Así que esta tarde hemos visto la función que tiene el pastor, la función que tiene el anciano coordinador de grupos pequeños y la función que tiene el líder de grupos pequeños. Apreciados, vi por ahí que habían algunas manitas levantadas. Esto es por mi parte el día de hoy. Hermano Melvin Llanes, vi que levantó su mano. Adelante, ¿hay alguien más que tenga alguna preguntita? Y si no, estaríamos cerrando esta sección en mi parte, ¿ok? Hola, pastor. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos dado pues la oportunidad de recibir este seminario. Y sí, y la verdad es que qué importante la enseñanza que hemos recibido. Ya con este es el séptimo seminario, el sexto seminario con el que hemos recibido. Y en cada seminario han habido puntos importantes que se han recalcado acerca de los grupos pequeños y cómo ha ido mejorando la iglesia con respecto a los grupos pequeños. Y una de las cosas que a mí me ha gustado es, no sé si todavía en nuestras iglesias se sigue teniendo la idea que formar un grupo pequeño así es antojadizo y decir, no, No, yo voy y ya lo hago y yo soy, no, estos seminarios nos han enseñado que incluso organizar un grupo pequeño tiene una metodología y un alineamiento a seguir aún dentro de nuestras iglesias. Dentro, o sea, incluso la formación de un grupo pequeño, incluso en seminarios anteriores hemos visto, el pastor Olmedo, si no me equivoco, fue el que no es de ese seminario, no es que decir que el hermano, yo voy a formar un grupo pequeño y me voy para, no, tiene que tener también el aval de junta, de iglesia, para poder llegar a esa formación. ¿Por qué? Porque esos grupos pequeños a veces cuando se están siendo formados antojadizamente son propensos a desaparecer pronto. Cuando el desánimo del líder cayó y no se tiene el seguimiento de la iglesia, entonces cuando vemos 2, 3 meses y el grupo pequeño desapareció y la iglesia no se notó que se desintegró, mientras que cuando seguimos el lineamiento que ya ahora está establecido con la organización de los grupos pequeños, no, la Junta tiene que incluso estar atenta a que sigan funcionando, a cualquier cambio que los grupos pequeños generen, la iglesia, la Junta y todo se entera de todo este movimiento. Antes no era así, pastor. Entonces, es bueno también entender eso del liderazgo que estamos cada vez mejorando. Y otro de los aspectos es, pastor, no sé, nuestros líderes a veces nos damos ya por sentado de que ya he visto 650,000 seminarios que nos han dado en la asociación, ya lo sé todo, ya no tengo nada más que aprender, ya todo, pero vemos cómo se sigue enfrascando, se sigue estancando nuestra actividad misionera, nuestra actividad evangelística, porque no estamos reacios, o sea, no estamos abiertos a recibir cada vez enseñanza, cuando la Biblia nos sigue enseñando de que el mismo Dios siempre, siempre en todos los libros de la Biblia
instruía, y a veces era repetitivo la instrucción. ¿Pero por qué? Porque nos pasa lo del cuarto mandamiento. Acuérdate, 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 no olvides, acuérdate, acuérdate, porque Dios sabe que nosotros somos olvidadizos siempre en las enseñanzas. Probablemente este seminario, pastor, aunque el pastor Benjamín lo está grabando, y gracias por eso, porque podemos recurrir a otra vez a saber cuál es la función de nuestro pastor, cuál es la función de nuestros ancianos y cuál es la función de los líderes de grupos pequeños. O sea, Correcto. podemos recurrir a esa grabación. Ahora, antes, imagínense que cuando se elegían juntas de iglesia, en los nombramientos, cada anciano tenía departamentos encargados. Por ejemplo, el primer anciano con escuela sabática, con sociedades jóvenes, y la verdad es que a veces, como ancianos, le digo porque he sido anciano, nos enfocábamos nada más en el departamento que nos tocaba, pero no procurábamos caminar juntamente tal vez con el director de escuela sabática, con el director de sociedades jóvenes, con el de secretaría, en el cual el anciano estaba. Así que, pastor, qué dicha que Dios siempre da sabiduría a sus líderes, tanto en el campo como en nuestra asociación, para seguir instruyéndonos a nosotros y poder seguir aprendiendo acerca de estos seminarios. A usted muchas gracias por haber sacado el tiempo y podernos ayudar con este ratito, y a los líderes que estamos, vi a nuestro hermano David Cedeño ahí de la iglesia de San Rafael, a Vanesita, que es una gran líder de nuestra iglesia, y a otros líderes que vayamos con este entusiasmo y entusiasmemos a nuestras iglesias, que le digamos, no, tenemos que levantar, tenemos que ayudar a nuestra iglesia a la formación de grupos pequeños, porque es así como la iglesia está aprendiendo a llegar a las comunidades a través de los grupos pequeños. Muchas gracias, pastor. Gloria a Dios. Para servirles, apreciados hermanos, y fue de gran bendición compartir con ustedes. Muchas gracias, pastor, y muchas Se le cerró el micrófono, hermana Vane. muchas